biogás. Ok, pues ya habíamos visto en la clase anterior que existen varios modelos, ¿verdad?, para determinar la cantidad de biogás que se genera dentro del relleno sanitario. Para esto nosotros vamos a tener, ¿sí?, que obtener varios datos. Para el modelo de biogás mexicano, que ustedes ya tuvieron que descargar, que es un macro en Excel y el manual, ¿sí?, van a ver que nos solicita varios datos. Primero debemos de obtener pues el peso específico de los residuos, ¿verdad? La cantidad de residuos del sitio de disposición final, que en este caso pues ya lo tenemos evaluado con nuestras tablas, ¿verdad?, de celdas macro. Y hay un factor de conversión que tenemos que utilizar. La cantidad de carbono orgánico nos lo va a calcular, la constante de biodegradación, un tiempo transcurrido desde la deposición de los residuos en años. En este caso puede ser, por ejemplo, nuestro tiempo de vida útil de nuestro relleno sanitario. Entonces, en el manual que ustedes descargaron, está, ¿sí?, de modelo mexicano de biogás, se van a dar cuenta que pues tiene, ¿verdad?, la fórmula con el modelo de primer orden y nos dice que la generación de biogás es alfa T, ¿sí? Y nos da aquí cuáles son los parámetros que requerimos o que influyen en la fórmula. Decíamos el factor de asimilación, el factor de conversión, la cantidad de residuos, la cantidad de carbono, la constante de degradación, el tiempo transcurrido, ¿sí? Y en este caso emplea otras fórmulas, ¿verdad?, o compara más bien otras fórmulas, el modelo de EPER, el modelo de Abbalsor, etc. Pero estos modelos que vienen aquí, que les mencionaba, bueno, esos modelos fueron como recapitulados y adaptados aquí en el modelo mexicano, porque, bueno, estos modelos pues no se adaptan mucho a lo que es nuestro sistema. Y entonces aquí, en este dichoso modelo mexicano, también se tomaron los datos de algunos rellenos sanitarios que ya se tenían en esa época. Por ejemplo, tomaron el de Zapopan, tomaron el de creo que no me acuerdo si son de Oaxaca, pero hicieron las comparativas. Empiezan las comparativas de todos esos modelos, ¿verdad? ¿Sí? Y pues nuestro modelo mexicano, que es el verde, ¿sí?, ahí se nota, ¿verdad?, que pues tiene un avance, sobre todo después de ciertos años, muy diferente a los demás modelos. En este caso, pues el modelo TNO y el de LAN-GEMU-CEPA, ¿sí?, son los que nos dan valores más altos, son los más altos. Y hay otros que nos dan menores, como el de SUANA, ¿verdad?, son menores. Por eso es que de todos estos modelos, pues se realizó la adaptación y se fue generando este modelo, ¿ok? Bueno, les pedí que descargaran la tablita o macro en Excel. No sé si ya todos lo descargaron y pudieron avanzar. Si pudieron avanzar en esa parte o siguen con sus celdas. Ok. Bueno, esta parte del modelo de biogás que me comparte, aquí está, viene en esta tablita que es un macro en Excel. Entonces, en esta parte, lo que ustedes ya generaron, ¿sí?, como registro, ¿sí?, histórico, por así decir, aquí, en cuestión de los años que vamos a tener desde el inicio, apertura de nuestro relleno, hasta lo que es la clausura, ¿sí?, vamos a tener aquí
la disposición, ¿verdad?, de los residuos, en este caso, perdón, y en este caso vamos a ir alimentando nuestra tablita y tenemos aquí varias pestañitas. Entonces tenemos una pestañita que dice alimentación, otra que dice disposición y recuperación del biogás, otra que dice caracterización de los residuos, resultados de la tabla y finalmente la tabla nos va a arrojar una gráfica de recuperación de biogás. En este caso les decía, agarraron el de San Andrés Metla, el de Cocotitlán, sí, México, para que aquí, bueno, tuviéramos un parámetro. Entonces vamos a irnos primero a la tabla de alimentación y aquí van a ver que nos va pidiendo datos. Entonces nos dice cuál es el nombre del sitio y del lado derecho nos da las instrucciones y nos va diciendo cómo lo vamos a ir llenando aquí, o qué información tenemos que ir metiendo, ¿ok? En esta parte de la región, bueno, pues hay que analizar en qué región nos corresponde el número de región y si hay datos de caracterización de residuos, si le ponemos que sí, en este caso tenemos que irnos a llenar la tablita acá de caracterización. Y entonces aquí vamos a poner los porcentajes. Primero de esa caracterización que hicimos o que investigamos, vamos a generar un diagrama de pastel con porcentajes y en este caso nos va a ayudar con eso a ir haciendo, por ejemplo, aquí orgánica o comida, papel, cartón, poda, madera. Hay algunos datos que no vamos a tener, entonces le vamos a ir poniendo 0, ¿ok? Estos valores que vienen en blanco son los que no vamos a tocar. Miren, si nosotros queremos moverlos o editarlos, no los podemos tocar. Entonces nosotros vamos a generar aquí nada más la introducción de datos en la parte donde está marcada con amarillo. Todo lo demás nos lo va a calcular, ¿ok? Entonces, a partir de todos los subproductos de nuestros residuos, en este caso madera, entonces aquí el porcentaje degradado, el porcentaje de degradación de la pida y así todos los datos, ¿no? Total de orgánicos, inorgánicos, etcétera, ¿ok? Entonces, prácticamente aquí lo único que tenemos que meter son los porcentajes de los subproductos de nuestros residuos sólidos. Bueno, ya que tengo esta parte, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay como una base de datos. Aquí nos dice que, por ejemplo, en México, ¿sí?, más o menos son estos, en Estados Unidos, en Aguascalientes, en Baja California Sur, en Campeche, en Chiapas, Chihuahua, y así nos va dando, ¿verdad?, como y esas tablas, ¿verdad? Y con esos datos nos va a ayudar a calcular. Entonces nos dice disposición de los residuos estimada. Se supone que esto yo ya lo metí en la primera tabla, ¿verdad?, de la alimentación. Entonces nos va a tomar estos datos de la estimación de los residuos, va a generar una acumulación y va a generar aquí una eficiencia del sistema de captura, ¿ok?, con los datos que yo le vaya dando. Luego aquí viene la recuperación del biogás estimada, ¿sí? Nos la calcula, ¿sí?, en las tablas siguientes, acá,
nos va a calcular y aquí nos hace como un resumen. Y se van a dar cuenta que a lo mejor en algunos meses no vamos a tener biogás, va a ser 0. Y la línea base de recuperación de biogás igual puede ser 0. ¿Por qué? Bueno, si mis residuos con esa caracterización que yo hice no van a generar biogás o van a generar muy poco biogás, ¿sí? Vamos a ver que no es necesario o no se requiere colocar un elemento más como una quema, una recuperación para la mejor generación de energía. Entonces aquí en la recuperación del biogás, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta si podemos, de estos valores que yo traigo, si podemos o no podemos generar algo con ese sistema de recuperación de biogás. Si el biogás es muy poco, como aquí, ¿verdad? Que la recuperación estimada es en alguna 0, pues no tiene caso invertirle a un equipo que no se va a utilizar realmente. ¿Ok? Bueno, para los cálculos de eficiencia de la captura, aquí nos marcan los porcentajes. La cobertura, o sea, qué porcentajes se utilizaron para cada parte, ¿sí? Como eficiencia de captura de biogás. Nos dice la profundidad de los residuos tiene que ver en un 65%. El área de la cobertura del sistema de captura, el 52%. Recubrimiento, la compactación de los residuos, el área de disposición final, el lixiviado. Total nos da una eficiencia de captura del 52%, por ejemplo aquí, ¿no? Pero en este caso, ¿sí? Ya la cantidad aquí, pues en algunas partes vamos a ver que es muy mínima. Entonces aquí nos va dando los parámetros. Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejercicio con su información de ustedes y de favor cada uno de ustedes va a ir llenándola con sus datos y por ejemplo aquí nos decía cuál es el año de apertura, cuál es la disposición anual, cuál es el año de clausura, bueno pues son 20 años, ¿verdad? ¿Cuál es el incremento anual estimado de la disposición final? Bueno, esto lo saco de mi tabla. Yo ya tengo más o menos calculado cuánto van a ser los residuos ahorita y por año, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Bueno, debo calcular un incremento. Luego, ¿cuál es la profundidad del relleno? Si el relleno va a tener una profundidad, ¿va a ser combinado o solo va a ser superficie o de área? Nos dice práctica de diseño y manejo del relleno. Bueno, para este caso, aquí nos dice del lado derecho. 1, el sitio es sin manejo, ¿sí? 2, el sitio es con manejo, ¿sí? El sitio es semiaeróbico, condición desconocida, y aquí nos remite al manual, ¿verdad? Para que revisemos, ¿ok? Y aquí nos dice, ¿ha habido algún incendio en el relleno? Pues no, porque va a ser nuevo. Luego, si la respuesta de la 13 es sí, indique el área en porcentaje, que hay hubo un incendio. Luego, el año de arranque del sistema de captura, en este caso del biogás. El porcentaje de área de residuos de captura, pues aquí le vamos a dar el 100% nosotros. La cobertura final, pues el 100%. Nosotros vamos a manejar el 100%. De área de residuos de cobertura, pues aquí igual aquí nos va a calcular con los datos anteriores, ¿ok? Luego el porcentaje de área de los residuos con recubrimiento inferior, nosotros vamos a tratar que después de la geomembrana quede nuestra arcilla. Entonces en toda el área, por eso aquí le ponemos el 100%. La compactación, ¿se compactan los residuos regularmente? Sí, pues deberían de compactarse. La disposición de los residuos se hace en un área específica, sí debería. Nosotros vamos a proponer que sí se haga, ¿verdad? En un área específica. ¿Existen afloramientos o brotes de lixiviados? Pues no, porque ahorita se supone que es nuevo nuestro relleno. Aquí sería no. Si la respuesta de la 23 es sí, esto ocurre con
después de llover, no. Eficiencia de la captura estimada. Bueno, esto no lo va a calcular, eso ya no lo corrijo yo. Y de esta manera, metiendo los datos en esta tablita, ¿sí? En esta parte que es nuestra generación, nuestra caracterización de residuos, ¿sí? Nos va a dar este resultado. Y aquí, bueno, así como nosotros hicimos un cálculo, ¿verdad?, de cuál es la disposición de los residuos y la cantidad acumulada, aquí nos va a poner ahora la generación del biogás. Y nos da el volumen, ¿sí? Digo, el gasto en volumen por hora, entonces son metros cúbicos por hora. Pero recuerden que el gas, ¿sí?, es más volátil que el agua. Entonces, para la generación del biogás, tengo dos opciones. Una, colocar los pozos de venteo, ¿verdad?, para que salga y simplemente salga y se evapore y se pierda. Dos, es que yo aparte de los pozos de venteo, coloque una red de captura de biogás, la lleve a un lugar donde se pueda utilizar, ya sea que se queme o ya sea que se llegue a una especie de transformador de energía y se recupere. ¿Cómo voy a saber si sí o si no? Bueno, pues es de acuerdo, precisamente aquí lo vamos a convertir a milímetros de BTUs, ¿sí?, por hora. Y entonces van a ver que ya en estas unidades de BTUs hora, ¿sí?, si los valores son muy pequeños, como aquí, que nos dan 0.4, 1.1, etcétera, vamos a buscar un generador y un quemador de biogás de esos equipos y vamos a ver si hay equipos que nos puedan captar, por así decir, tan poco, estos valores tan pequeñitos. Si no existe un equipo que reciba estos valores, no tiene caso colocarlo. Y aquí viene la eficiencia, ¿verdad?, del sistema. Y aquí viene la recuperación. Esta es la generación, pero de esta generación, ¿cuánto realmente puedo recuperar? Se va a perder, en el sistema se alcanzan a perder algunos. Por ejemplo, algunos valores. Por ejemplo, entre que llega a los pozos, por así decir, en el trasladarse el biogás en el sistema o en las celdas, hay una pérdida. Entonces no tengo la generación aquí total al 100% como recuperación. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que de los BTUs adelante ya no lo cambia, no lo convierte en megawatts. Y lo mismo, a ver, si yo pusiera una planta eléctrica, ¿verdad?, pues la planta tendría esta capacidad. Y vean, en algunos años ni siquiera llega a 1 megawatt, ¿verdad? Ni a punto 1 megawatt, en algunos son casi cero. Entonces, pues aquí voy a analizar esa parte, ¿verdad? Y voy a ver si conviene o no conviene el sistema de una planta eléctrica, de una generadora, etc. La línea base de flujo de biogás, pues aquí también no lo da. ¿Cuál sería la línea? Pues también no se requiere la línea porque no tenemos un gasto alto, ¿ok? Y luego dice reducción de emisiones estimadas. Bueno, se supone que nosotros tenemos que el biogás va a generar metano, ¿verdad?, CO2, y aquí nos lo separa y nos dice, a ver, ¿cuánto te generaría de CH4 y cuánto te generaría, ¿verdad?, en reducción de emisiones de CO2? Y aquí vienen los valores, ¿ok? Bueno, de esa manera nosotros vamos a analizar si se requiere realizar algo más, ¿sí?, o si definitivamente dejaremos nuestros pozos de venteo así solitos. Bueno, a ver, Abraham, platícanos qué es el biogás y cómo está constituido. El biogás, Uh-huh. pues, como dijo, ¿no?, es metano y es oxígeno. Pero
no sé bien cómo está constituido. ¿Alguien se acuerda de residuos sólidos? Es un combustible que se genera por medios naturales, pero es a falta de oxígeno. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué no también se le llamaba gas de los pantanos, algo así? Hace tiempo, ajá. ¿Alguien más? ¿Qué más nos puede decir del biobas? Que puede ser un riesgo en demasiadas concentraciones cuando se pone en contacto con el oxígeno. Puede ser peligroso, ¿verdad? ¿Qué más? También está constituido de metano, de dióxido de carbono, vapor de agua, ácido sulfúrico, nitrógeno, oxígeno y hidrógeno. Así es. O sea, no nada más tiene metano. Perdón, Michelle. Se puede utilizar para la generación de energía. ¿Qué más nos pueden decir? ¿Qué más se acuerdan? A ver, Diego. Ay, nos están pasando tantas cosas, chicos, en estos días. Una disculpa a la clase anterior. Ya de plano no quiso funcionar mi cargador. Y bueno, después me di cuenta que aparte de mi cargador, no tenía yo ya internet. Yo estaba dale a mi cargador moviéndole el cable y veía que no cargaba, hasta que pues ya me di cuenta que no era solo el cargador, sino que realmente ya no teníamos internet y luz. También me pasó. Y no sé por qué, a lo mejor porque todo el mundo ahorita está utilizando, ¿verdad?, los equipos y andamos saturando las redes. No sé qué está pasando, pero nos están pasando muchas cosas. Igual en la clase pasada, no es cierto, fue la de ayer, con otros compañeritos de ustedes. Híjole, yo creo que los niños de acá al lado que viven en mi casa, bueno, en mi edificio, les dejaron actividades y se salieron a correr y a gritar en el patio. Y luego la siguiente clase, yo creo que tomaron su clase afuera o no sé, pero tenían así como un altavoz y me tuve que meter a otra habitación, sacar mi laptop de mi escritorio y llevarme a la otra habitación porque de plano, yo creo que les han de haber dejado hacer alguna actividad física o no sé qué pasó. Ahorita afortunadamente antes de que me conectara pasó el de los tamales y la de las chácharas y dije mejor nos esperamos tantito. Pero bueno, nos tenemos que adaptar, jóvenes, ni modo, ¿verdad? Tenemos que aprender a trabajar así. Ahí por ahí subieron un video de una profesora que se estaba quejando, de que casi llora, pobre maestra, de que pues los alumnos no le hacen caso, de que no se comprometen y que no trabajan. Y bueno, pues afortunadamente mis grupos sí están respondiendo, pero de verdad, chicos, que en las juntas de academia ya a veces uno ni sabe qué hacer porque se ponen casi a quejarse todos los maestros de las plataformas, de los alumnos, de la escuela. Los que pidieron laptop, ya que hubo un programa para laptop, no se las han entregado ni para profesores ni alumnos. Entonces ahorita pues hay muchas quejas y hay muchas situaciones. Sí saben, ¿verdad?, que nuestra escuela ahorita no tiene subdirectores. Falleció el subdirector administrativo, es el ingeniero Uriza, era el arquitecto Uriza. La maestra Inés está enferma, que es la de control escolar, está enferma, ya no acude para nada a la escuela. El subdirector académico era el ingeniero Arroyo, que pasó a ser director.
O sea, prácticamente ahorita nuestra escuela no tiene subdirectores. Estamos nada más, prácticamente en Inge Arroyo está llevando a cabo toda la administración de la escuela. Prácticamente, jóvenes. Entonces, pues sí, está difícil. Yo que estoy ahorita encargada de la asociación de egresados, ay, no saben cuántos egresados se quejan de que no les han dado boleta, de que no tienen nada para titulación, de que no les dan fecha. No sé si se dieron cuenta que ya están haciendo exámenes en línea, exámenes profesionales en línea. Pero después de más de un semestre que se lo solicitamos. Yo entiendo que hay muchas situaciones en la escuela también. Corrió el rumor de que se habían infectado algunos PAES y algunos funcionarios desde el semestre anterior y que según lo habían querido ocultar y después ya se retractaron porque según fueron amenazados y ya algunos que sí se enfermaron de verdad pues ya tuvieron que retractarse según fueron acosados y estaban denunciando que los habían hecho o los habían obligado a ir. Entonces, pues hay muchas situaciones, pero nosotros pues tenemos que seguir de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ya que nos mencionaron sus compañeros, ¿verdad? Que es el biogás. ¿Cuándo ocurre? Bueno, los microorganismos anaerobios son los que realmente van a generar todo este proceso, ¿verdad? Y esas bacterias metanogénicas, que les denominamos, se convierten en activas y van a descomponer todos los residuos orgánicos, los van a descomponer en ácidos. Y ahí es donde se hace esa división, ¿verdad? Los van a dividir, como dijeron sus compañeras, en metano, en dióxido de carbono, en agua y otras bacterias, ¿verdad? Bueno, pero hay bacterias anaerobias y hay bacterias aerobias. Cuando nosotros confinamos los residuos, pues lógicamente esas bacterias aerobias existen, pero cuando ya se quedan ahí enterradas, esas bacterias aerobias se mueren y entonces las anaerobias son las que sobreviven, ¿verdad? Y empiezan a realizar precisamente ese proceso de degradación. Y ese proceso de degradación, ¿sí? Se divide en 4 etapas. Entonces les decía, la primera etapa es la aerobia, cuando yo todavía tengo un poquito de aire, ¿verdad? Y estos organismos que todavía existen ahí, se convierten en hidrólisis enzimática, o sea que empiezan a separar el agua, ¿verdad? Hay una ruptura en el enlace con el agua. Y por lo tanto, esos organismos, ¿sí? Aerobios nos ayudan, por así decir, unos días o unos meses, pero con ellos la descomposición de la materia orgánica es muy rápida. Cuando nosotros tenemos un poquito de humedad y tenemos organismos aerobios, el proceso de descomposición es muy rápido, ¿sí? Pero cuando ya se mueren esos organismos, porque ya no tienen tanto oxígeno, se empiezan a comer entre ellos, ¿verdad? Y al morirse estos organismos, y todo ese proceso que realizan, pues forman el CO2. Ahí es donde se forma más que nada el CO2, ¿ok? Bueno, después de que se mueren, bueno, empieza la etapa anaerobia o no metanogénica. En ella ocurre la fermentación ácida o conversión intracelular de los azúcares, o sea que se empiezan a dividir los aminoácidos y sus compuestos. Y esto es producto de la hidrólisis, ¿verdad? Y en este caso, esos compuestos nos subdividen entre ellos en ácidos acético y propiónico, ¿ok? Luego de la etapa anaerobia, ¿sí? Viene otra etapa de anaerobias, pero en este caso ya viene lo que es la acumulación, ¿sí? De metano. En esta etapa, pues esos ácidos orgánicos
que son productos de esa fermentación, esa degradación, transforman ahora sí el gas metano, ¿sí? Y dióxido de carbono en un grupo de microorganismos que comúnmente les llamamos metanogénicos, ¿verdad? Y estos son los que nos van a ayudar a generar eso. Y esa producción de metano, ¿sí? Ahora sí, empieza a ascender, ¿verdad? Empieza a crecer esa producción. Luego viene la última etapa. Esta etapa también es anaerobia y le llamamos de régimen permanente. A este régimen permanente, ¿sí? Pues ya realmente en ella se presentan los porcentajes más altos de CO2 y CH4 y que en sí pues es el biogás, y en esta pues no varía mucho con el tiempo, pero es la que tiene más tiempo en cuanto a proceso, ¿ok? En este caso, en la última etapa, el biogás puede ascender fuera del relleno sanitario. Entonces podemos generar lo que nosotros llamamos los pozos de venteo. Por ejemplo, aquí es un pozo de venteo muy básico. ¿Qué se hace en algunos lugares para colocar o construir los pozos de venteo? Bueno, en algunos lugares no se hacen tan muy bien elaborados, por así decir, sino los pozos de venteo se hacen con tambos de acero, miren. Esos tambos grandes que conocen. Con esos tambos, ¿sí? Se realiza como por así decir, el ADN. Es como si fuera un ADN, ¿ok? Y en este caso se coloca arriba un capuchoncito, ¿sí? Para que tenga espacio, y en esta parte pues desfogue, salgan los gases o el gas. Cuando yo voy a empezar a construir el relleno sanitario, desde lo que ya es la primera capa que pongo de arcilla después de la geomembrana, aquí se van construyendo ya los pozos. O sea, se fijan con una basecita, incluso a veces le ponen una basecita más compactada para que se apoyen y no se caigan o no se muevan mucho, ¿ok? Entonces, desde que yo empiezo a construir la primera capa, ¿sí? Yo voy a plantar ahí lo que es el sistema de biogás. Para el relleno tipo D, creo que no nos lo exigen, pero para los otros rellenos sí debemos de tener un sistema de captación de biogás, ¿ok? Y pues aquí nos menciona que hay dos formas de construcción. Uno es el pasivo y otro es el sistema activo, ¿ok? Bueno, en este caso, para la construcción del sistema pasivo, llega a su etapa final y cuando se tienen serios problemas, ¿sí? Para controlarlo, existen riesgos en la población circundante. Y el activo, en este caso, es una presión negativa o inducida a vacío, de tal manera que el gas es extraído del ciclo de disposición final y debido a su alto costo, pues a veces es justificable y a veces no. ¿Ok? Entonces, podemos tener nada más en el pasivo la emisión de gases y en el activo la recuperación. ¿Ok? Nosotros por eso colocamos también nuestra cobertura, nuestra franja arbórea, porque, bueno, pues si yo voy a tener una emisión de gases, en este caso de metano y CO2, bueno, tengo que generar también una especie de, como de apoyo, para que así también esos árboles que yo voy a tener en la franja arbórea me ayuden a mitigar un poquito el olor que puede tener. Por eso es que dentro de la norma 083 nos dicen que debemos de estar separados de las zonas urbanas y que debemos también de tener, ¿sí?, un sentido de vientos dominantes, ¿sí?, favorable. Lógicamente, cuando yo hago la selección del sitio, pues tengo que cuidar, por ejemplo, a lo mejor aquí está mi relleno,
por acá está la comunidad urbana, ¿sí? Y yo tengo que revisar, ¿verdad? Los vientos dominantes. Si los vientos dominantes vienen así, todos los olores que tenga mi relleno se los van a llevar fuera del área urbana. Pero si mis vientos dominantes vienen al revés, aquí todos los olores del relleno van a llegar a la zona urbana. Por eso esto de los vientos es importante revisarlo cuando hacemos la selección del sitio, porque eso puede afectar, ¿verdad? Los malos olores y pueden llegar a la zona urbana, ¿ok? Y pues siempre va a haber problemas con la gente. No sé, la gente a veces no ve muy bien estos proyectos de relleno sanitario. Pero bueno, es una cuestión ya más social que técnica. ¿Ok? Bueno, entonces decimos que podemos utilizar esos tambos metálicos que son de 200 litros. Se perforan los tambos, ¿verdad? Se les coloca una base, una mezcla de mortero, cemento, arena, y en esa zanjita que se hace como, hagan de cuenta, como un tapón de concreto, de mortero, perdón, en la base, para que ahí quede fijo y no se pueda mover, ¿ok? Bueno, y así nos vamos a ir construyendo poco a poco nuestro pozo, de tal manera que nuestro pozo va a quedar así. Miren. Tengo en el fondo, ¿sí? Aquí, el fondo de la base del relleno sanitario, voy a colocar aquí como una basecita, aquí, puede ser de tepetate compactado o de mortero, esta rojita. Con ese voy a fijar el tambo, el primer tambo, para que no se mueva. Lógicamente los perforo primero, ¿verdad? Pues los voy a ir soldando, se van a ir soldando y se va a crear como si fuera un ademe de un pozo de agua. Hagan de cuenta como si fuera el ademe ranurado del pozo de agua, ¿ok? Y lógicamente eso tiene que quedar arriba de la geomembrana. Ay, perdón, lo hice muy grande. Ahí está. Tiene que quedar arriba de la geomembrana y de la primer capa. O sea que así queda. ¿Ok? Bueno, ya que lo tengo perforado, pues lo voy a, otra vez, perdón, es que le muevo tantito y se pasa la otra hoja. Ya que lo tengo perforado completamente, ¿sí? Y voy creciendo en mi relleno, o sea, cada vez le voy echando más y más capas, ¿verdad? Acuérdense que pues aquí yo voy a ir haciendo como el sándwich, decíamos, una capa de cobertura, luego la otra capa de residuos y luego otra vez la capa de cobertura y así me voy a ir. Entonces cada vez que yo voy creando la celda, al mismo tiempo voy subiendo en nivel con los tambos, voy uniendo, ¿ok? Y así me voy a ir hasta que ya genero, por así decir, el final de mi celda o de mis etapas, y todo esto se va a ir llenando de residuos. Por dentro voy a colocar una tubería de PVC, que es esta que va adentro. Hagan de cuenta que es como si fuera una flechita de una bomba. Va a ser una tubería más chiquita, va a ser de 4 pulgadas. Y esta también va a ser ranurada, esta tubería va a ser ranurada. Entonces, yo lo que tengo que hacer en este caso es colocarle aquí un taponcito, ¿sí? Ranurarla, porque de aquí de la celda va a pasar a los orificios del tambo va a pasar a la tubería aquí, y así de esa manera se va a ir subiendo en este caso en el tubo junto con la columnita esta o tubería ranurada hasta que llegue hasta el final, ¿verdad? Aquí. Ya cuando voy a clausurar mi relleno sanitario, yo voy a colocarle, ¿sí? Aquí como un rellenito de grava, ¿verdad? Aquí le voy a ir echando grava. Entonces hagan de cuenta que es como el pozo de agua, por eso les decía, tenemos el ademe o contrademe, más bien sería como un contrademe, la grava, ¿sí? Tenemos el tubo y
no tendremos en el caso acuífero, pero es el gas el que va a entrar por los tubos, pasa por el filtro, entra, ¿verdad? Entra el biogás al tubo, que sería como una tubería de flecha de goma o ADM, contra ADM, sube el biogás, va a subir acá arriba el biogás, ¿verdad? Y en esta parte pues vamos a tener, ¿sí? Lo que es la cobertura final ya de mi celda, en esta parte, y ya hasta arriba, ya que se clausura la celda, yo voy a tener aquí una losa de concreto. Le voy a poner una basecita de losa de concreto. Es como una placa grande, ¿no? Un cuadrito de concreto. Esta tubería que yo traigo ranurada, la voy a rematar aquí con una reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas. Luego voy a poner un cachito de tubería de fierro, ¿sí? Aquí. Pongo una llave, una llavecita, y luego aquí va a quedar como un cacho de tubo con tapón, aquí con ranura. Entonces, cuando el biogás es muy poco, ¿sí? O cuando veo que de plano no se requiere abrirla, esta se abre o se cierra. Esta es una llavecita, ¿ok? Entonces, de esa manera yo voy a tener pues la estructura completa de mi pozo. Ahí está. Y quedaría así, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? Si nosotros lo vemos ya en una fotografía, ya se quedan así. Algunos pozos no tienen la llavecita, nada más lo dejan así, ¿verdad? Al inicio, lógicamente, no tenemos llave, entonces lo dejan así, vamos iniciando, ponemos la base y empezamos a subir, ¿ok? Bueno, estamos los del monitoreo del biogás. Déjenme ver si ya aparecieron las fotos para enseñarles las fotos. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda del pocito, de cómo es el pozo? Maestra, ¿no hay riesgo de que en algún momento le llegue a entrar el exhibiado si es que también está perforado? Sí, sí llegan a entrar a veces lixiviados, pero como el agua tiene una densidad diferente al gas, pues únicamente lo que sube pues es el biogás, ¿no? Pero sí, a veces sí llegan a saturar con lixiviado. ¿Qué pasa Alguna, con el exhibiado que queda dentro del fondo? ahí se queda depositado, ya nada más sube el gas. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una maestra. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver las fotos. Es que ya no abro todo porque ya me di cuenta que también cuando tengo muchas cosas abiertas es cuando empieza a trabarse el Zoom. Ahorita no me pasó con ustedes, pero en la mañana me estaban diciendo que mi pantalla se veía negra, se veía verde. Uy, Sí, de hecho, ahorita por un momento se debió ver de la pantalla, pero se quitó rápido. ok. Bueno, vamos a irnos a nuestro grupo de Facebook. Aquí está, miren, precisamente, aquí está un pocito de biogás. Sale únicamente la tubería, ¿verdad? Aquí nos decía que es una tubería al cero, aquí, para poderse conectar a la válvula. Entonces yo traigo, en este caso no pusieron PVC, sino pusieron polietileno, ¿sí? Aquí hago la reducción, hago una conexión, pongo la válvulita, ¿verdad? Y aquí está el remate, por así decir, ¿ok? Y no sé si se alcanza a ver, aquí donde está la ingeniera, aquí, se ve la planchita de concreto, ¿verdad? Ahí está la planchita. Entonces, en este caso nosotros tenemos monitoreo de lixiviado y monitoreo de biogás. A ver si tengo otra foto. Ay, es que se está trabando también. Aquí está.
Este es un equipo, aquí la ingeniera que trae en la mano es un monitor, ¿sí? Es un equipo así cuadradito, que se va a conectar en algunos pozos de monitoreo. O sea, aquí, ahorita vemos la foto, a ver si la encuentro. Aquí la red de biogás, en este caso tenemos pozos. En este relleno sanitario, que es el de Ciudad Jardín, vienen los pozos de venteo. Aquí tengo el pozo de venteo con su valvita, pero ellos también colocaron redes de captación. Entonces lo que hicieron fue generar así como pocitos con tuberías así como pulpitos, en donde aquí en estas tuberías tienen perforaciones y también jalan el biogás a través de estas perforaciones arriba y abajo. Hicieron como unas arañitas, hagan de cuenta como unas arañitas, donde estas están perforadas, aquí tienen allí, y jalan un poquito más con esto, llegan, se interconectan los pozos y generaron unos registros. Tienen como registritos aquí, así, registros. Y estos registros con su tapita los destapan y hacen el monitoreo. Y con este equipo, que es como un cuadrito así medidor, se conecta, trae la tubería, aquí se alcanza a ver, se conecta, aquí llegan, se conectan en algún punto. En otras partes se hicieron muy bien el arreglo. Aquí viene como un arreglito con válvulas. Y entonces conectan aquí el equipo y aquí checan cuál es la posición del biogás. Esta parte ya es monitoreo. Este sería el monitoreo del biogás. Entonces, pues depende del relleno sanitario. Esto es lo que hacen en Ciudad Jardín, que es el relleno sanitario que está al lado del bordo Xochiac. Entonces, para el monitoreo, pues yo requiero de poner un sistema donde yo pueda conectar el equipo y pueda detectar con este equipo manual, ¿sí?, cómo es la composición del biogás. Toda la red del biogás viene aquí, llega a estos equipos, ¿sí? De estos equipos se manda aquí al quemador, este es el quemador. Y de aquí, del quemador, se pretendía generar energía eléctrica, pero ya no se llegó a esa etapa, nada más se quema y se emite menos contaminación, ¿ok? Ya no emito tantos elementos químicos y nada más emito CO2, ¿verdad? Y se quema ahí. Déjenme ver si en las otras fotos. Dice que mi máquina tiene que 12 gigas. En esta, de hecho, tengo hasta el Revit y todo, y no sé por qué se traba. Déjenme cerrar las demás. También ayer me di cuenta de eso, que cuando tenemos muchos archivos abiertos, es cuando esta se empieza a trabar. Bueno. Ay, Dios, Facebook. Denle unos minutos a mi máquina, chicos. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Bueno, aquí en el grupo de Facebook van a ver que tenemos varias fotos. Oh. Bueno, ahí va. Bueno, en esta parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM tienen un flujómetro, ¿sí?
Hicieron un flujómetro continuo de biogás para bioreactores de laboratorio, pero esto pretendían realizarlo también para el sistema de la Ciudad de México, en algunos de los rellenos que tenemos cercanos, ¿verdad? Este también lo pueden consultar, está interesante lo del flujómetro. Ay, es que no las descargué las fotos por lo mismo para que no se trabara y el línea se está trabando mucho. Bueno, si no, las fotos ahorita se las vuelvo a mostrar. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Decíamos que entonces para nuestra captación de biogás, pues vamos a generar una red y vamos a generar registros para que podamos monitorearlo. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues el biogás es volátil, ¿verdad? Decíamos, es un gas muy volátil y entonces vamos a tener que en la captación va a depender, o más bien el movimiento del biogás depende de cómo está en los estratos. Por ejemplo, necesitamos tener un espesor de los estratos muy bien definido por la edad de los residuos. La composición física de los residuos depositados pues nos va a ayudar precisamente a ver cómo se compone el biogás o cómo se compondría el biogás de acuerdo al modelo mexicano y cómo podría moverse. Las características de permeabilidad del terreno, el material de cubierta, el tipo de suelo que le voy a colocar, el porcentaje de compactación, ¿sí? Entonces tenemos que analizar muy bien qué puede pasar en esa parte. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos que se sella la celda, bueno, puede existir, ¿sí? Que en el suelo se llegue a, ¿cómo decirlo? Filtrar el biogás. Así como tenemos el riesgo de que se filtre el lixiviado, puede existir el riesgo de que el biogás salga. Y entonces, si no hacemos una buena compactación, un buen confinamiento, una buena selección de lo que es la geomalla, ¿sí? Y la geomembrana, nosotros vamos a tener posibles grietas o fracturas. Y entonces, por esas grietas se puede alcanzar a filtrar ese biogás y por eso nosotros debemos de tener a la mano para el monitoreo, aparte de ese aparato que vimos, que es para detectar la composición del biogás, debemos de cargar siempre un explosímetro. Con este explosímetro vamos a checar si, así como trae como un relojito, vamos a checar si hay posibilidad de que haya gas y que pueda en algún momento generar alguna explosión. A la gente le han metido muchas ideas y se malinforman. Y, por ejemplo, algunos rellenos sanitarios, hemos visto que la gente se malinforma y cuando hacemos las reuniones con los lugareños para presentarles el proyecto y a los pepenadores, siempre tienen esa idea de que va a explotar. Siempre les meten esa idea de que el biogás es peligroso, de que se va a confinar y que en algún momento puede salir y puede explotar. Eso es importante ver que todos los procesos dentro de los residuos y la confinación de la celda diaria y macrocelda se haga bien, porque si no la realizamos adecuadamente, sí puede llegar a escaparse. ¿Sí? Ahora esa migración del gas, pues lógicamente en horizontal no nos afecta, pero en vertical sí. Entonces es importante ver que cumplamos con la norma para que quedemos lejos de las zonas urbanas y de esta manera nosotros veamos, ¿sí?, que no se les pueda afectar, porque ese es otro problema que a veces piensan que el biogás puede llegar a traslinarse, por así decir, o a trasladarse y pueda contaminar. En este caso, los pozos de monitoreo de biogás, ¿sí?, deben de estar en un perímetro cada 200 metros de distancia uno de otro, ¿sí? Y pues ya vimos, tiene que ser de acuerdo a cómo va avanzando la celda, ¿verdad? Y bueno, aquí, en algunos así nada más los dejan como este que está aquí, ¿sí? Cuando el gas llega, empuja, abre la tapita, ¿sí? Y ya sale.
Bueno, el pozo de monitoreo de biogás es un poquito diferente al pozo de extracción de biogás. Bueno, para el de monitoreo, ¿qué va a pasar con este de monitoreo? Bueno, para el de monitoreo es muy similar. Voy a tener los tambos ranurados, ¿verdad? Voy a tener el filtro de grava. Pero en este caso, la columna, esta columna, ¿sí?, que tengo aquí, el tubo de PVC va a bajar, ¿sí? Y en la parte de hasta abajo es donde va a tener la perforación. Pues que los de monitoreo llevan toda la columna perforada, sino nada más en la parte de abajo, aquí, va a llevar, como le llamamos como pichancha, ¿sí? Va a llevar aquí la perforación. ¿Para qué? Pues para que el biogás aquí no se pierda, ¿sí?, y se mezcle con el oxígeno, sino que desde acá abajo voy a tomar la muestra para el monitoreo. Y entonces esta columnita nos va a ayudar, vamos a meter la sondita, entra hasta acá y vamos a detectar a través de esos equipos cuál es la composición real del biogás hasta abajo. Y lo mismo, vamos a tener una basecita aquí de concreto, ¿sí? Se van a apoyar aquí en un ancla para que no se muevan. Y en este caso, estos pozos de monitoreo no tienen válvula, nada más van a estar tapados para que nosotros podamos introducir esa sondita, llegue hasta acá y yo pueda detectar la composición de ese biogás. ¿Alguna duda? Vanessa, ahora no te he visto, Vanessa. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. No, todavía no tengo dudas. Oscar. No te escuchamos, Oscar. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok, no hay ninguna duda. Ok. Bueno, entonces, para el monitoreo de biogás, ¿qué nos solicitan? Bueno, nos dicen que regularmente debe existir metano, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Vamos a utilizar un método que se llama cromatografía de gases. ¿Hay una norma? No. ¿Cada cuándo lo vamos a monitorear? Monitorear cada trimestre. El flujo y explosividad, que es con el aparato que les menciono, en el explosímetro y un flujómetro, ¿sí? Lo vamos a medir cada mes para estar checando que no se mueve de manera irregular hacia otros sitios, que no sea mi relleno. Disculpen. Y aparte que no existe, ¿sí?, alguna situación de explosividad, ¿ok? Al igual como lo hicimos con el lixiviado, nosotros tenemos que llevar un registro de estos monitoreos, porque la entidad ambiental, ¿sí?, no la va a revisar, así como nos revisan lo de las coberturas, lo de los acarreos, etcétera. Así tenemos que también entregar nosotros ese control o registros de control. Cuando yo ya tengo construido mi relleno y cuando ya voy avanzando, ¿verdad?, en cada fase, bueno, pues tengo que recalcular con los datos que me dan, ¿sí?, de cada mes o cada trimestre, tengo que recalcular el biogás, ir monitoreando que me están dando valores similares a lo que yo calculé. ¿Por qué? Bueno, a veces resulta que tenemos las cosas muy teóricas. Resulta que generamos a lo mejor una tabla, ¿sí?, de estimación de biogás, pero a lo mejor la constitución de los residuos empieza a cambiar y entonces a lo mejor se genera más biogás. En este caso sí tenemos que ir monitoreándolo, ir llevando a cabo ese modelo mexicano. Cada vez que tengo datos se va a ir introduciendo y voy a ir checando que esa generación vaya concordando, ¿ok? Bueno, entonces voy a hacer con los históricos y los valores nuevos que me den, voy a volver a meter mis datos a lo que es el modelo de biogás, la tabla de biogás,
y otra vez voy a revisar, ¿verdad? Que los datos vayan concordando, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué nos van a revisar ahora? ¿Qué nos van a checar? ¿Qué nos van a sancionar? Bueno, pues las entidades o áreas ambientales del estado, ¿sí? Nos van a revisar lo que es la instalación de los quemadores, lo que es la instalación del aprovechamiento del biogás y la vigilancia de la norma con respecto a la captación y tratamiento. El municipio nos va a revisar, aparte de eso, la cantidad y tipo de pozos de captación, ¿sí? La verificación y control del funcionamiento de dichos pozos de captación. Y la empresa supervisora externa nos va a revisar, excepto la vigilancia de la NOM con respecto a la captación y tratamiento del biogás. ¿Ok? Y aquí nos dice la frecuencia, ¿verdad? Ellos acudirán, por ejemplo, para revisar el tipo y cantidad de pozos, pues al inicio, ¿verdad? En el transcurso de la obra, y harán algunas visitas de campo. Luego nos van a checar, ¿sí? El control del funcionamiento de los pozos cada mes. Nos van a revisar, de acuerdo al avance de obra, cómo voy dejando mis quemadores, ¿sí? O si van a quedar así abiertos, como los pozos de venteo. Y así me van a ir revisando, ¿ok? Bueno, esta parte, lo que es monitoreo y lo que es control, que es con estos datos, hasta ahí llegaríamos a lo que es biogás, ¿ok? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, no hay dudas de biogás. No, maestra. Bueno, entonces ahora, ¿cómo voy a proponer mis pozos? Mis pozos de biogás. Esos pozos los tengo que proponer, decíamos, desde un inicio, ¿verdad? Desde que se va a poner la primer capa de cobertura. Entonces, yo tengo que ir revisando en distancia, ¿verdad? Nos dijeron que máximo los pozos de monitoreo deben estar entre sí a 200 metros. Máximo, entre sí, ¿ok? Entonces, dentro de toda mi área, el relleno sanitario, yo debo de proponer los pozos de monitoreo. Luego tengo que proponer los pozos de biogás. Estos pozos de biogás, sí, los tengo que revisar, ¿verdad? Y en este caso voy a proponer igual un radio de influencia para lo que es mi pozo, ¿sí? De biogás. Entonces tengo dos tipos de pozos. Tengo un pozo de monitoreo y tengo un pozo de emisión, por así decir, emisión de biogás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Aquí nada les quería yo comentar, en el proyecto que nosotros tenemos del regional, donde suma varios municipios, ponen primero biogás y después ponen control pluvial. Y en el proyecto de sus compañeros, de otro ejemplo que hicimos, ahí al revés, ahí ponen primero pluvial y después biogás. A mí me gusta diseñar primero biogás y después pluvial. O sea, la red del drenaje o el canal perimetral. Entonces ahí pues depende, ¿no? Hay algunas personas que, por ejemplo, así vamos, miren, ya llevamos lo que es la construcción, ¿sí? De lixiviados, ¿no? Hasta aquí, drenaje de lixiviados, ¿sí? La laguna de lixiviados, que ustedes ya también la ubicaron y van a ver el volumen de acuerdo a su tabla de lixiviados. La construcción del sistema pluvial o de lixiviados, aquí más bien es de lixiviados. Nos falta lo de la impermeabilización de la celda, eso sí, porque estoy esperando a que terminen sus celdas. Luego, el suministro de energía eléctrica al predio, esta no, esta va a ser hasta el final, hasta acá. La caseta ya la propusimos, ¿verdad? Esta la propusieron desde acá arribita. ¿Ok? Luego tienen cobertizos y etcétera, esta también lo propusimos desde acá arriba.
La cerca perimetral también. Y aquí vamos con pozos de biogás. ¿Ok? ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir, ¿sí? Así. Primero dijimos que era todo el análisis, ¿verdad? Hasta aquí vamos. En balance hídrico, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos. Luego viene la operación y construcción del relleno. Luego viene la generación y luego viene la infraestructura. Entonces ahí depende cómo lo quieran acomodar, pero hay dos versiones. Está una versión que es la viejita y está esta versión de otro ejemplo, como ustedes quieran, ¿eh? Pero lo vamos a dividir así. Entonces ahorita ya tenemos el diseño de la celda diaria, ya tenemos las necesidades de cobertura, la preparación del sitio y la superficie final. Y iniciamos con biogás, ¿ok? Después viene la infraestructura como tal. Entonces aquí vamos ahorita, modelo mexicano, ¿ok? Pero lo que viene, o sea, como que lo separan. Una cosa es lo teórico, lo que yo estoy calculando, y otra cosa ya es cómo se va a construir y luego cómo se va a monitorear el manual de operación y mantenimiento, ¿ok? Y finalmente, pues la clausura. Entonces ahí como ustedes deseen acomodarlo, pero hay dos versiones, ¿ok? Bueno, entonces estamos aquí con el modelo mexicano. Ahorita vamos hasta aquí, muchachos. ¿Sí? ¿Vamos todos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces todo lo que se genera a partir de este cálculo de operación, después vamos a entrar a detalle a la construcción, que es toda esta parte del capítulo 9, ¿ok? En esta parte vamos a definir muy bien cómo se va a construir, ¿sí? Y detalles de construcción. Aquí solo es el cálculo, determinación de volúmenes y demás. Pero ya lo que es construcción es esta parte, luego la operación y mantenimiento. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes van a ver que aquí, por ejemplo, nada más determina hasta modelo de biogás, pero en la parte de construcción viene la instalación de los pozos, ¿sí? Y aquí nos dice que pues, los pozos deben estar perforados, o deben de tener estas capacidades a 20 años, aquí nos dice, ¿sí? O a 12 años máximo, 20 años. Bueno, aquí vienen los diámetros y nos dice cómo son los pozos de venteo, etcétera, etcétera. Entonces, para que me entiendan un poquito en la memoria, primero es el diseño, la construcción, después la operación y mantenimiento. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues entonces hasta aquí dejaríamos ahorita porque después ya vamos a analizar la caja, no sé, es la otra parte. Vamos a analizar en dónde exactamente colocaríamos los pozos, pero prefiero verlo para la siguiente clase para que así ustedes tengan tiempo de terminar biogás, que es esta parte, y determinemos si se requiere o no se requiere generación de energía o recuperación de energía, de biogás, perdón, para que veamos qué vamos a realizar con el biogás, ¿ok? Entonces, hasta ahorita se supone que iban calculando su red de lixiviado, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, terminando el lixiviado, jóvenes, vamos a iniciar con esta tablita que es modelo mexicano, van a introducir sus valores y van a analizar si se requiere o no se requiere de un generador, un quemador, o si únicamente voy a poner los pozos de venteo y pozos de monitoreo. Entonces, habíamos quedado, ¿sí? No les había dado fecha, ¿verdad? Para que enviaran su tabla de modelo mexicano, ¿no, verdad? No, de eso no. Bueno, entonces, ¿les parece para el próximo martes? Sí, maestro. ¿Sí? Ok, vamos a revisar entonces lo que es el modelo, si se requiere o no se requiere,
y vamos a hacer una propuesta de ubicación de esos pozos de venteo y esos pozos de monitoreo en planta. Vamos a poner circulitos como simbología y ahí los vamos a colocar, ¿ok? El diseño es tipo, yo no lo tengo que calcular como el pozo de agua, o sea, no tengo que determinar qué diámetro de ADM, qué profundidad, no, esos son tipo. Más bien, tengo que analizar si voy a colocar o no el generador y si no, se van a quedar los pozos de venteo, ¿ok? Entonces, se va a quedar que en nuestra planta ubicar, ¿sí?, esos pozos, ¿sí?, de acuerdo a las características que vimos, y vamos a checar entonces si requiere o no requiere algo más. Nuestro examen el martes es primero, ¿ok? Y nuestro examen lo pusimos el 8, ¿sí, verdad? ¿Sí ya les había dado fecha? Sí, dijo, creo que sí era el 8. Sí quedamos, ¿no, Ivette? El 8, ahí lo tengo en mi calendario. Disculpen, no es que los ignore, estoy viendo mi calendario, que aquí lo tengo pegado enfrente. Sí, ¿verdad? Habíamos quedado el 8, ok. Entonces, tengo esta semana que viene para que terminemos biogás, ¿sí? Terminamos biogás y el jueves de la próxima semana, geomembrana, selección de geomembrana, lo que nos falte de sistemas constructivos. O sea, ya tenemos el cálculo, ya nada nos falta de determinar sistemas constructivos. Nos falta geomembrana, nos falta canales, ¿verdad? El canal perimetral. La franja arbórea no le hacemos nada, esa más se coloca. ¿Y qué más nos faltaría, chicos? Creo que ya. Selección de geomembrana y el canal perimetral. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, nosotros tenemos dudas del proyecto. Ajá, a ver, dígame. ¿Puedo mostrarle el plano? Porque es que me tiene que dar permiso de comprar. Ah, ya. Ya está, gracias. Es que ve que aquí así quedaron las macroceldas. Y entonces la red de los lixiviados, bueno, el colector llega por aquí. Pero en esta parte ve que hay montitos de arena. Entonces, cuando hacemos el corte, quedan Pero estos esos además. elimínelos. Ajá, elimínelos. Esas curvas de nivel, recuerden que les dije que son montículos de arena porque era una mina de arena. Entonces, a partir de este nivel, ¿sí?, tú puedes eliminar estas curvas, ¿ok? Ok. Y ya no te generaría este cerrito. Bueno, Bien, sí. ¿qué más, chicos? Y también de aquí de las celdas diarias, pues tenemos muchas toneladas al día. Y bueno, si es así, tomamos aproximadamente este volumen de 5 millones de metros cúbicos de todas las celdas. Bueno, es aproximado, no es total. Pero no nos alcanzarían los 20 años de vida útil que queremos, porque en total son 10 millones, o sea, quedaría más cortito, bueno, de menos años. Ya. Pero toda tu área no es suficiente. No, A ver, regrésate a tu plano, vamos a revisar las celdas. bueno, a menos que, bueno, ve que las celdas tenían cierto límite de área, pues quedaron así, a menos que propusiéramos unas más pequeñas aquí, en el espacio que nos queda, esta parte. Y vas a tener que ampliarle. ¿Lo estás enterrando o no estás enterrando nada? No, No estamos estamos enterrando. enterrando. Podemos ampliarle la capacidad al relleno enterrando una profundidad. A lo mejor entierro 1 o 2 metros la celda y así le das una fase más. Acuérdense que las fases son las veces que voy a tener niveles en la celda, ¿sí? Ajá. Entonces ahí, pues, por ejemplo, puedes enterrarle una celda completa
y ya tienes una fase más. ¿De cuánta altura le estás dando a la fase? De lo del estudio son aproximadamente 60 metros. No. La altura de tu celda, ¿de cuánto le estás dando? Ah, de... Ay, ¿eso dónde iba? ¿Dónde diseñaste tu celda diaria? Es que esto ya no lo terminé porque teníamos duda. Ahí tiene 5 metros, pero no sé si sea de la diaria. No, esto ya no lo llenamos bien. Ah, ok. Bueno, hay que ampliar la celda en cuanto a profundidad para que tengas una altura mayor. Ahí te dice que son 60 metros de altura, pero ahí en tu tabla de mecánica de suelos te dice que si la entierras, ¿cuánto más puedes dar? ¿Sí? Entonces ahí chécala para ver si le puedes dar a lo mejor una fase enterrada. Fases son los niveles que vas a aumentar en celdas arriba. Entonces, ahí a lo mejor si le entierras una fase, o sea, toda una hilera de celdas, te va a dar mayor capacidad. Ahora todavía tienes espacio, vamos a tu plano. Ahí, mira, del lado inferior izquierdo tienes todavía espacio. Ahí. Era esto. Ajá, esa parte es un montículo. Toda esa parte la vas a eliminar. Toda esa zonita la vas a eliminar. Porque es arena que está ahí depositada. Entonces ahí le puedes dar otra área. Y allá arribita en superior derecho tienes otra área disponible, ¿no? Sí, este pedacito. No, arriba, ¿no? También tenías. Así acá. Ahí te cabe otra celda. Uh-huh. Ah, bueno. ¿Ustedes qué están recolectando? ¿De qué municipio están recolectando? De Chicoloapan, Venustiano Carranza, Los Reyes, Tláhuac. Sí, Tláhuac. Sí, es que como Chimalhuacán. es regional, ¿no? Ajá. Tienen muchos residuos. Sí. Bueno, vamos a Sí. tratar de darle una profundidad y aumentar las celdas. Sí, ya vi que son 5 metros. Pueden hasta 5 metros. ¿Hacia abajo? ¿Lo puedes enterrar más? Sí. Ok, te le puedes dar un poquito más, pero primero vámonos con las áreas que tienes, que pueden quedar disponibles. Sí. Y luego ya vas dándole o vas viendo para abajo cuánto le puedes enterrar, 1 metro, 2 metros. ¿Sí? Gracias. ¿Quién más preguntó algo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien habló? Bien, miren. Uh-huh. Uh-huh. No, o sea, mínimo tienes que darle 400 por el tipo de relleno. Pero si tú la estás excediendo, no hay problema. O sea, estás compactando más, está mejor. ¿Sale? No. El problema será cuando no alcances los 400. Ahí sí te sancionaría la entidad ambiental. Pero si tú haces una mejor compactación, le conviene al relleno. Uh-huh. ¿Alguien más, chicos? Maestra, nosotros también tenemos una duda. Lo que pasa es que nuestro relleno tiene una vida de 10 años, no de 20. Y es por lo mismo porque es que es mucha la aportación diaria de residuos porque pues son un buen de municipios a los que... Tienes un regional también tú. Ajá. Aparte ese relleno ya tiene volumen
Ahí se me olvidó comentar eso con ustedes, miren, ese relleno es una situación diferente a sus compañeros. Lo que estamos haciendo para ese relleno es una ampliación. Ese relleno ya tuvo una vida útil de ciertas celdas y lo que estamos haciendo es ampliarlo, ¿sí? Entonces, si tú ahorita con ese proyecto estás viendo que nada más te alcanza para 10 años, así déjalo para 10 años, porque tú no tienes más área y en este caso tienes que revisar la mecánica de suelos igual de tus compañeras, como tus compañeras, para ver si te permite hacer un sistema combinado. O sea, que sea una parte realizando zanja y otra de área, ¿verdad? Para ver si le puedes aumentar capacidad y a lo mejor le puedes aumentar unos años más. Pero lo que tiene ese relleno es que ya una zona ya fue cubierta y la zona que te queda, pues es lo que te sobró y es lo que vamos a ampliar nada más. ¿Sí, Oscar? Sí, maestra, sí está bien. Y también tenemos una duda, bueno, por ejemplo, para los, ¿cómo llamarlo? La mini red de drenaje de lixiviados, debemos de cumplir con algo como de, es decir, si yo tengo tuberías paralelas que van a desalojar esos lixiviados, ¿hay alguna distancia máxima entre ellos o recomendable? Paralelas, no, un diámetro. Es como el drenaje pluvial o el drenaje sanitario. Ajá, pero no digo que, por ejemplo, si tengo las tuberías, es que está muy grande el relleno, entonces habría que proponer pues varias tuberías. Ahí César ya está compartiendo porque yo no puedo. Entonces, por ejemplo, de esa manera, ¿está bien hacerlo así o la que está horizontal en medio está de más o ¿Cómo qué están se tus recomienda? celdas? Primero tienes que establecer tus celdas, después Ah, ya están las celdas. Sí, ya están las celdas. De hecho, ¿cuáles son? apréndalas, ¿no, Abraham, por favor? Es la que dice, pues, celdas, 0 celdas. Cero macro. Lo que pasa es que así las tuberías yo las puse por la forma del terreno, cómo está bajando las curvas de nivel. A ver, les voy a solicitar el control de motor. Tu celda 1 es esta, ¿ya ven mi mouse? ¿Esta es tu celda 1? ¿Esta es la celda 1? ¿Hasta acá? Sí, sí. Okay. Esta es la celda 2. Ok, esta es la celda 3. Y esta es la 4, la 5. ¿Dónde quedó la caseta? ¿Acá? Sí, es esa. El camino intercelda, ¿cuál sería entonces? ¿Cómo vas a llegar a las celdas? Eso, no me acuerdo dónde las propusimos. A ver, si viste que tus compañeras pusieron entre celdas caminos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ustedes lo mismo, tienen que proponer un camino de acceso. A lo mejor aquí como las traes, yo entendería que el camino de acceso va por aquí y de aquí entras. O sea, la división de las celdas te da los caminos. Pero, por ejemplo, aquí ya no puedes pasar a la otra celda por esta celda. ¿Sí lo ves? Entonces, lo que tendrías que hacer es poner el camino interceldas por aquí para que puedas acceder a cada celda. Y luego los que son en medio. Bueno, tus redes de lixiviado son dos tipos de redes. Una red, les dije que va a ser por celda y otra va a ser la interconexión que va a descargar a lo que es la laguna de lixiviados. Esa laguna, como viene en la tabla del balance hídrico, pues ustedes la tienen que dimensionar, ¿verdad? De acuerdo al volumen que traigan. Entonces, aquí, de preferencia, los registros y las tuberías de los lixiviados tienen que ir a mitad de celda y después llegar a los caminos. Entonces, por ejemplo, aquí, para esta celda, ¿sí? Tendrías que proponer una red que baja como la traes aquí, así. Luego de aquí tendrías que interconectarlas, ¿sí?
y sumarlas con la celda que sigue. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta celda, ¿sí? Si los vas a unir así todos, yo aquí como que lo veo medio raro porque está como radial, ¿no? Entonces, recuerda que el lixiviado debe tener su acumulación por celda. Entonces, aunque la topografía va así, yo pondría, para esta celda 1, pondría la red de la tubería así. Así. Y luego aquí la 1, y luego ya descargo. Porque aquí lo que estás haciendo es sumar todas así como que las llevas en escaloncito. Entonces, esta celda tiene su red de lixiviado, esta celda tiene su red de lixiviado. Sí, como vienen las curvas, tú le puedes dar aquí hacia acá la tubería. Las juntaríamos hasta abajo, ¿no? Las unes aquí en un colector, ¿verdad? Ajá. Y luego ya descargas. Okay. Ahora, esta sí va más o menos bien. Esta viene así. Llegas al camino, bajas un colector y aquí la bajas. En esta, pues, es que aquí unes varios colectores. De esta, ¿la cual la propones? Pues la puedes proponer así, o la puedes proponer así. Por pendiente, bueno, me conviene así, dice Oscar, bueno, así. Llegas al colector que viene en el camino, descargas. ¿Sí se va entendiendo? O sea, es como una red interna primero de la celda macro, y después unes en un colector para llegar a la laguna. Entonces, maestra, por ejemplo, o sea, sería, como lo ideal sería bajarlo de aquí, bajarlo acá, y que aquí esté el colector, aquí abajo. Y para esta, por ejemplo, puedes traerlo así, porque la topografía te da, o así, como esta, pero no hasta arriba, sino hasta aquí, y aquí unes con el colector. Como viene aquí, y aquí unes con el otro colector. Y sería bajarlo todo, ¿no? A fin de cuentas estaría mejor tener un solo colector. Ahora, esta es una macrocelda y dentro está la laguna de lixiviados. ¿Hasta dónde llega la celda? No, la celda está limitada, la laguna de lixiviados está limitada por la macrocelda. O sea, son áreas distintas. Bueno, porque aquí entonces, aquí tienes que ponerle la separación. ¿Hasta dónde llega tu celda? Y tiene que haber un espacio, como un corredorcito aquí, de espacio para que tengas la laguna. Entonces la celda realmente vendría así. ¿Sí? Sí, maestra. Sí. Bueno, pues por ejemplo, para la celda 4 puedes ponerle aquí su colector, su registro. Para esta hasta acá, su registro, unes con colectores, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea que bajes por acá o que bajes por acá. O sea, lo que me refiero que cada celda debe tener su propio colector interior, ¿sí? Después llega un registro y después llega al colector de salida que va a descargar a la laguna. ¿Sí ya quedó más claro? Sí, maestra. Bueno. ¿Algo más? Uh-huh. Uh-huh. Ya que dejen de compartir los muchachos para que puedas compartir tú. No, es que tienen que dejar de compartir los muchachos. Eso. Listo. Ya se ve. Uh-huh.
Ah, pues es que eso lo tienes que definir con tu volumen. Tú ya sacaste tu balance hídrico, ya tienes un volumen de lixiviados. Ahora con ese volumen de lixiviados propone un área, aquí, un área, una profundidad para ver si llegas a ese volumen. Ahora, que no me caben los lixiviados de los 20 años, no hay problema, puedes generar un volumen, ¿sí? De una laguna para 5 años, por ejemplo, y esos lixiviados no se van a acumular toda la vida ahí, los 20 años. Esos lixiviados tienes que ver qué les vas a hacer. Los puedes reutilizar, volver a inyectar a las celdas, tratarlos, ¿sí? Descargarlos en algún punto, o tratarlos, ¿sí? Y que se lleven a otro lugar de destino. Si no te cabe, tú lo que puedes hacer es colocar nada más una laguna de un cierto tiempo, por así decirlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, de 10 años, y los demás ya no se van a quedar ahí, los tienes que ver qué haces con ellos. Uh-huh. O sea, le das la vuelta, ¿no? Sí, ahí no veo problema pero el problema es una de las celdas. A ver, espera. A ver, la barranca, uy, se fue muy arriba. La barranca es esta, ¿no? Ahora al revés, acércate. Uy, a ver, tú acércate, porque Huachigua, algo así. Aquí, acércate aquí esta parte. Tlahuichía. Sí, esta celda está muy cercana, mira. Estas están muy cercanas a Tlahuichía. Aquí, ¿cuánto le diste de distancia? ¿Y cuánto te marca la NOM 083 a escurrimientos con periodos de 100 años? ¿No? Por eso les decía que checaran su zona federal, chicos. Porque ustedes aquí tienen una barranca. Entonces aquí el problema con ustedes es que le tienen que dejar la zona federal y le tienen que dejar la distancia que te marca la norma y salvar esta parte. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Así es, entonces aquí tú le diste esta distancia, ¿no? Yo creo que estas dos celdas están muy pegadas a la barranca, yo creo. A lo mejor estas dos celdas, cámbialas. A lo mejor colocas una acá, ¿sí? Puede ser que coloques una más acá, y a lo mejor en este cachito te cabe otra, o en este cachito te cabe otra, ¿sí? Estas yo las quitaría, las veo muy cercanas a la barranca, ¿sí? Ahora para ustedes, fíjense, ustedes me las están poniendo como trapecio o pirámide truncada por la imagen que yo veo ahí. Pero ustedes van a tener un reuso de esta zona como si fuera parque, ¿no? Entonces yo cambiaría la forma de las celdas y la rellenaría también aquí. O sea, que no queden como pirámide truncada exactamente, sino que te queden aquí rellenadas, mira.
sino, o sea, ¿cómo decirte? Que agrupes todas estas y la pirámide truncada sea toda esta, no cada celda anual. ¿La hiciste anual o cuántas? ¿Anuales o cuántas hiciste? Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, quita estas y ese volumen, por ejemplo, puede ser el relleno de estas. O sea, que este espacio que estás marcando aquí no te quede. Toda esta sea la pirámide truncada. Toda esta. No sé si me estoy dando a entender. Ujú, ujú. No, sí está bien. Pero aquí el problema es que como tú tienes un proyecto que dice que va a ser un parque recreativo, no puedes tener tantas celditas separadas. O sea, la macrocelda, a lo mejor las tienes bien así en cuanto a año, pero la macrocelda, por ejemplo, la puedes unificar toda esta y que toda esta sea una pirámide. ¿Sí me entiendes? Para que no tengas huecos, porque lo que tú necesitas es que todo quede al nivel y en algunas partes taludes, porque en esta parte que vas a tener a nivel, haz de cuenta aquí, es donde se va a aprovechar para que sea parte del parque acuático. ¿Sí me entiendes? Y lo que tú estás haciendo es que tienes así como pequeñas montañitas, mira, así te va a quedar una, luego te va a quedar otra, te van a quedar así pequeñas montañitas, entonces tienes unos huecos en medio. Este huequito de los caminos te van a quedar en medio. Entonces van a quedar como así montañitas. Y lo que nosotros pretendemos en ese es que se aproveche para parque acuático. Entonces este cachito del camino, a futuro yo te recomiendo que lo rellenes también para que te quede todo así, como una sola pirámide. Por ejemplo, puedes agrupar y decir, a ver, esta megapirámide truncada va a ser de 3, 6, 10, 11 años. ¿Ok? Y ahora generas con todo este volumen de 11 años esa pirámide. Y, por ejemplo, estas dos que tienes aquí, las metes aquí, o esta que tienes aquí, la metes aquí. Y ya con eso revisas que toda esta sea tu pirámide truncada. Y a lo mejor si estas dos las metes acá, pues esta sería otra, ¿verdad? Sí, no sé si me di a entender. Que no te queden los huequitos, sino que quede todo plano. Igual hacia acá, mira, hacia acá, por ejemplo, agrupa todas estos volúmenes y que toda esta sea una pirámide. Y a lo mejor esta que sea otra. Si esta la pasas para acá, puedes armar aquí otra. Sí, porque mira, aquí lo que estás generando es que estos huecos, que son los caminos, sí, no los pretendes rellenar y queremos que quede así todo planito. Más que nada por el proyecto que traes del parque acuático, para que se aproveche esa área. Pues sí, se van a cortar mucho. Pero no hay problema porque, bueno, realmente ese colector pues va enterrado, pero ¿cuántos metros va ahí enterrado? Uh-huh. ¿De enterrado? Uh-huh. Ah, sí, sí.
pero ¿cuánto llevaría como enterrado? O sea, ¿tu celda va a tener 35 metros de altura? Ujú. No, pues no tener fase. ¿Una sola fase? Ah, ok. Fases son los niveles que le vas a dar. O sea, los niveles de altura de tu primer celda, esa es una fase, luego arriba otra fase, celdas verticales. Es una sola fase. O sea, una sola tira de celdas. Ah, ok. Es una fase. Ah, ok. Bueno, si tú vas a iniciar aquí en la 1000, aquí viene en la 1000 tu celda, aquí en la 1000, tu lixiviado, tu red de lixiviado inicia en el fondo de tu celda. Entonces sería en la 1000. ¿Sí? Entonces tendrías que subirlo. Si tú pretendes generarlo a partir de la 1000, pues aquí tendrías que subir tu tubería a la 1000. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra duda tienen, chicas? Bueno, aquí les digo, yo sí les recomiendo que generen todo como si fuera una sola macrocelda. De hecho, hasta se me ocurre que si estas las pasas, estoy viendo que la caseta la traen acá. Estas a lo mejor las metes aquí, ¿verdad? Y si generas todo como una macrocelda, se me ocurre que todo lo generes así. A lo mejor quitar esta, que todo quede en una sola. A lo mejor con este volumen se rellenan estas y ya no necesitas poner aquí una, sino nada más dejarla así. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y ya que te dé la altura, ya no requieres los caminos van a existir al inicio. O sea, esos caminos, de hecho, así como la tienes planteada, así déjala. Ya nada más en la cobertura se plantea lo que es la celda macro rellenándola. ¿Por qué? Estos caminos interceldas que tienes están bien. No borres este archivo, sino más bien vas a proyectar la cobertura. La cobertura es, o sea, la clausura, perdón. La clausura es donde aquí van a rellenar. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes dejarlas así, ajá, puedes dejarlas así y al final se van rellenando estas. Sí, o sea, vas a tener dos plantas, por así decir. La planta es como si fuera tu planta de cimentación o tu planta baja y luego tu planta alta o planta de tapa. Vas a tener dos plantas, pero los volúmenes estos se van a rellenar. Esto. Así es, para que te quede todo planito y ahora sí se pongan su parque acuático. ¿Sí? Estas nada más te decía que las muevas porque yo las veo muy cercanas a lo que es la barranca. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que con esto ya quede más claro, ¿sí? Vamos a dar entonces tiempo para que ustedes puedan terminar este fin de semana y puedan avanzar quede bien sus celdas. Y el modelo del biogás es muy fácil, nada más es meter datos, ya lo vieron, si tienen todos sus datos ya en su memoria, pues nada más es jalar los datos y meterlos a la tabla, no veo ahorita mucho problema. Si quieren, mejor vamos a entregar nada más la tabla y ver qué se puede hacer para el martes, y ya ahorita que estoy viendo van a tener varias correcciones que hacer, entonces para que mejor dejemos nada más la tabla para el martes, y a partir de eso el martes continuamos con biogás, ¿sale? Y puedan terminar bien sus celdas.
¿Ok? Bueno, gracias chicos, los veo entonces la Hasta próxima. luego, maestra. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye.